Buenas tardes, el suscrito licenciado Jesús Bernardo Denis Corral, actuando en representación del maestro Martín Araujo Ramírez, presidente del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, en apoyo solicitado por el jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, su sigla CEPROA, con la previa autorización del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por sus siglas ITAIBC, en virtud de que se aprueba quien funge como cabeza de sector de esta Comisión Estatal del Agua en términos del acuerdo de sectorización de fecha 11 de marzo de 2022, por el momento no cuenta con un comité de transparencia. Vamos a dar inicio a la presentación. En Mexicali, Baja California, siendo las 16 horas con 3 minutos del 4 de septiembre del presente año, damos inicio a la tercera sesión extraordinaria de 2023 del Comité de Transparencia de la CEPROA, convocada en términos de los artículos 16, 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California y 36, 39 y 42 del reglamento de la misma. Solicito al secretario técnico de este comité, el licenciado Martín Urbina Montaño, informe a esta presidencia si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, presidente, encontrándose en la sala de juntas el licenciado Jesús Bernardo Denis Corral, en representación del maestro Martín Araujo Ramírez, presidente del comité, quien por cuestiones de fuerza mayor no pudo asistir a la presente sesión. Así lo informó mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2023. Carlos Alberto Maldonado Verdín, vocal del comité. Rubén Rodríguez Curiel Yescas, vocal del comité. Juan Pablo Salcido Quirós, vocal del comité, y el suscrito, licenciado Martín Urbina Montaño, secretario técnico del comité. Informo que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del comité de transparencia, por lo que sí existe quórum legal para sesionar. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se declara que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión. Le pido al secretario dar lectura al orden del día. Con su autorización, presidente, a continuación doy lectura al orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2. Lectura del orden del día. Punto número 3. Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 025 00022 0000019, presentada el 13 de mayo de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya información se considera declarar como inexistente. Punto número 4. Lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Punto número 5. Clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Agotado el punto, solicito al secretario leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, el punto número 3 del orden del día. Lectura y aprobación en su caso de la propuesta de respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 022 500022 00019, presentada el 13 de mayo de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya información se considera declarar como inexistente. Es cuanto. Solicito al secretario técnico proceder a dar lectura a los puntos medulares de la propuesta de respuesta a la solicitud con número de folio 022 500022 00019. Con su autorización, presidente, procedo a dar lectura a los puntos medulares de la propuesta de respuesta ya señalada, asentándose de la siguiente manera. Antecedentes. Número 1. El 13 de mayo de 2022 se formuló una solicitud de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia dirigida al sujeto obligado Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, la cual quedó identificada con el número de folio 022 500022 00019, en la que solicitó la siguiente información. El 21 de abril del 2021, la 23ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó el dictamen 175 de la Comisión de Hacienda, con la que se autorizó al Ejecutivo contratar deuda por 3,000 millones de pesos a 20 años. Posteriormente, la Secretaría de Hacienda adquirió 5 contratos con 2 instituciones financieras, BBVA y Banca Multiva. Por este medio solicito atentamente la siguiente información. 1. Del monto total de la deuda de largo plazo aprobada por el Congreso mediante el dictamen 175 de la Comisión de Hacienda, ¿cuánto recurso fue comprometido durante el periodo comprendido del 21 de abril al 31 de octubre de 2021?
2. De este monto comprometido, ¿cuánto recurso fue ejercido en el periodo del 21 de abril de 2021 al 31 de octubre de 2021? 3. Del monto total de la deuda de largo plazo aprobada por el Congreso mediante el dictamen 175 de la Comisión de Hacienda, ¿cuánto recurso fue comprometido durante el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2021 al 15 de mayo de 2022? Punto número 4. De este monto comprometido, ¿cuánto recurso fue ejercido en el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 15 de mayo de 2022? Punto número 5. Con base en los 5 contratos de crédito simple por la deuda de largo plazo, 1. Crédito simple con Banco Multiva por 500 millones de pesos con tasa efectiva de 8.90%. 2. Crédito simple con Banco Multiva por 500 millones de pesos con tasa efectiva de 8.71%. 3. Crédito simple con Banco BBVA Bancomer por 500 millones de pesos con tasa de efectiva del 8.42%. 4. Crédito simple con BBVA Bancomer por 1,000 millones de pesos con tasa efectiva de 8.08%. Y el último, 5. Crédito simple con BBVA Bancomer por 500 millones de pesos con tasa efectiva de 8.23%. Favor de indicar A. Obra realizada. B. Fecha en que se autorizó y o contrató la obra. C. Fecha en que se ejecutó la obra. D. Dependencia que solicitó y ejecutó la obra. E. Tipo de contratación por adjudicación directa, licitación o invitación de 3. F. Nombre de empresa contratada y o persona física. G. Número de contrato de obra. H. Liga o copia del contrato o archivo adjunto de la copia del contrato en su versión completa o en su versión pública. Para este último punto se adjunta un formato Excel por si resulta más sencillo proporcionar la información. El sexto, en caso de que alguna obra haya sido modificada tras la firma del contrato, proporcionarme por favor la liga o el archivo adjunto del o de los contratos modificatorios, ya sea en versión completa o pública. Número 2. El 30 de mayo de 2022, el solicitante interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, ITAI-DC, registrado bajo el número de expediente RR-598-2022. 3. Posteriormente, el ITAI-PBC procedió a dictar la resolución donde ordena dar respuesta a la solicitud de acceso a la información de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión. Punto número 4. Con motivo del anterior y en aras de dar respuesta a la solicitud, habiendo previamente realizado una búsqueda de la información, el jefe de la Unidad de Transparencia de CEPROA giró oficio al presidente del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, SEA, informando de la solicitud 022-5000-22-000019 y solicitándole lo siguiente. Después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos y bases de datos de CEPROA, no se encontró información alguna de acuerdo a la solicitud de información 022-5000-22-000019, por lo que se deduce quien sería completa para brindar la información requerida es la Secretaría de Hacienda del Estado, ya que fue el sujeto obligado que gestionó y tramitó el recurso del que se trata la solicitud, tal y como se advierte en el dictamen número 175 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, y como lo refiere en repetidas ocasiones la persona solicitante. Por lo que, en mi calidad de jefe de la Unidad de Transparencia, solicito de su apoyo para sesionar y emitir la resolución de inexistencia de la información de acuerdo con la previa autorización por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, ITAI-PBC. En razón de que por el momento CEPROA no cuenta con un comité de transparencia, debido a que tiene una estructura orgánica limitada, apenas integrada solo por un secretario y 2 subsecretarios. Respuesta a la solicitud de información. De acuerdo al artículo 122 de la ley en cita, se establece que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar conforme a sus facultades, competencias o funciones, cuyo texto a continuación se inserta. Artículo 122. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones en el formato en que solicite el manifieste, de entre aquellos formatos existentes conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre, así lo permita. En el caso de que la información solicitada consiste en bases de datos, se deberá privilegiar la entrega de los mismos en formatos abiertos. Al efecto, el criterio 14-17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece que se entiende por inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla. Ahora bien, la transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Baja California, en su artículo 131, fracción segunda, establece que el Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado. En este sentido, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la ley citada con anterioridad, y una vez que el jefe de la Unidad de Transparencia realizó una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos y base de datos de CEPROA y no encontró información alguna de acuerdo a la solicitud de información 022-500022-0000019, por lo que se deduce quien sería competente para brindar la información requerida es la Secretaría de Hacienda del Estado, ya que fuese sujeto obligado quien gestionó y tramitó el recurso de que se trata la solicitud, tal y como se advierte en el dictamen número 175 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado y como lo refiere en las repetidas ocasiones la persona solicitante. De igual forma, la inexistencia de la información solicitada no se trata de información que haya estado en posesión de manera indirecta por remisión a este sujeto obligado, ni tampoco que se tuviera que tener de manera obligatoria por disposición de algún ordenamiento, como lo sería la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California o el Reglamento Interno de CEPROA. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 13, 53, 54, fracción segunda, y 131, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Estado de Baja California, 35, 39 y 191 de su reglamento, este Comité de Transparencia confirma la inexistencia de la solicitud de acceso a la información con número de folio 022-500022-00019. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Pregunto a los integrantes de este comité de transparencia si tienen algún comentario relacionado al punto que nos ocupa. Ninguno. Ninguno. No habiendo comentarios, solicito al secretario someta a votación el presente punto del orden del día. Se somete a votación la propuesta de respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 022-500022-00019 presentada el 13 de mayo de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya información se considera declarar como inexistente, por lo que solicito a los integrantes del Comité de Transparencia manifiesten el sentido de su voto. A favor. Presidente, le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad. Agotado lo anterior, solicito al secretario proceda a leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, punto número 4 del orden del día, lectura de acuerdos celebrados durante la sesión. Solicito al secretario dar lectura a los acuerdos tomados durante la presente sesión. A continuación, procedo a dar lectura a los acuerdos tomados en esta tercera sesión extraordinaria 2023 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. 1. Acuerdo CT/SE/001/4-09-23. Se aprueba por unanimidad la propuesta de respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 022-500022-00019, presentada el 13 de mayo de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya información se considera declarar como inexistente, debiendo proceder a la elaboración de su resolución en los términos en que fue votada. Agotado el punto, solicito al secretario a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, punto número 5 del orden del día es clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar de conformidad con el orden del día, siendo las 16 horas con 16 minutos del 4 de septiembre de 2023, se declara clausurada la tercera sesión extraordinaria de 2023 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. Muchas gracias.